¡Hola, Bendiciones, Gruñón! Gruñón. Hola, ¡Hola! Lali. ¡Qué feliz que estamos, ¿verdad, Gruñón? Otro domingo más para dar culto a nuestro Dios. Claro que sí, Lali. Espero que todos estén con un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Amén. Gruñón, cuéntame, o cuéntanos, mejor dicho, ¿cómo vas? ¿Cómo ha sido toda esta semana? Ay, Lali, sí. Tú, mira, yo quiero estar muy atento a la clase, pero la verdad, Lali, tengo una duda. ¿Cuál será tu duda, Gruñón? Te veo como poco angustiado, algo confundido, creo. Mira, Lali, yo quiero saber cuál es el plan que Dios tiene para mi vida. Quizá se ha olvidado de mí. Ay, Gruñón, ¿qué cosas dices? Mira, Dios nunca se olvida de nosotros, por si acaso. Recuerda que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Imagínate. Ay, Lali, eso sí lo tengo en cuenta, pero ¿para qué me escogió a mí? Mira, te explico. Tú y todos los que estamos aquí reunidos hemos sido apartados para cumplir el plan de Dios. Ay, Lali, entonces no quiero saber más. Cuéntame, qué más, Lali? El plan de Dios es que evangelicemos a todas las personas. Porque, ¿sabes, Gruñón? Todas las personas necesitamos tener el Evangelio. Eso sí es verdad, Lali. ¿Y yo también puedo hacerlo? Claro, Gruñón. Mira, te explico. Y también me alegra que tú, Gruñón, estés interesado en seguir aprendiendo. ¿Sabes por qué? Porque todos los que estamos aquí necesitamos seguir conociendo la palabra de Dios. Así que, ¿qué te parece si estamos muy atentos para que la hermanita que va a predicar nos explique mejor lo que yo te estoy tratando de hacer entender? Sí, Lali, yo quiero seguir aprendiendo más. Vamos a estar todos muy atentos para escuchar la palabra de Dios. Así es, Bruno. Adelante, hermanita. Amén. Bendiciones remanentes. Entonces, el día de hoy tenemos la enseñanza que Dios ha preparado para cada uno de nosotros y vamos a estar muy atentos. ¿Ok? La clase de hoy se llama Escogidos por Dios. Vamos a leer, si tenemos ahí nuestras Biblias y si no lo leemos juntos, vamos a leer juntos el libro de Deuteronomio 14:21, ¿ok? Y la palabra de Dios nos dice, no comeréis ningún animal que se muera. Lo podrás dar al forastero que está en tus ciudades para que lo coma o lo podrás vender a un extranjero porque tú eres un pueblo santo al Señor tu Dios. ¿Qué nos querrá decir Dios con esta palabra? Está hablando acerca de alimentos, de que el pueblo de Israel, porque Dios le está hablando al pueblo de Israel en este momento, les está hablando algo de alimentos y después les dice que no deben comer esos alimentos porque vemos una palabra que, ahí lo vemos, porque tú eres un pueblo santo al Señor tu Dios. Entonces, vamos a ver aquí. Dios le decía al pueblo de Israel que no debían comer ciertos alimentos porque eran considerados inmundos. Dios les enseñaba, ¿ok?, que ellos debían comer ciertos alimentos que eran considerados limpios y otros que eran considerados inmundos. Había una lista que Dios le dio, ¿no? Entonces, ¿pero por qué Dios les enseñaba esto?
¿Por qué Dios le decía que habían alimentos que eran inmundos y que no debían comerlos? Dios quería a través de esto que el pueblo entendiera que era un pueblo diferente a otros pueblos. ¿Por qué? Porque otros pueblos tenían o comían estos alimentos que por aquí vemos que eran considerados inmundos, porque esos pueblos lo usaban para ofrendar a sus dioses. Entonces el pueblo de Israel, al no comer estos alimentos, estaba obedeciendo la palabra de Dios. Y tenía que entender que era un pueblo diferente a otros pueblos y tenía que cuidarse de comer esos alimentos. Era un pueblo que había sido escogido por Dios. Recordemos que Dios lo sacó de la esclavitud en Egipto al pueblo de Israel. Vemos aquí al pueblo de Israel y que quien guiaba al pueblo y quien cuidaba al pueblo todos los días era Dios. Y quien era su Dios, a quien debían adorar siempre, era a Jehová Dios. Porque los otros pueblos tenían sus dioses diferentes. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel debía entender eso, que era un pueblo diferente a los demás pueblos. Aquí vemos, los demás pueblos de Canaán cometían idolatría, tenían costumbres de llevar estos alimentos y ofrecerlos a sus dioses, en honor a sus dioses. Ellos pensaban, pues, ¿no?, que ellos comían estos alimentos y los sacrificaban en honor a ellos. Entonces, esto no era correcto. Por eso el pueblo de Israel no debía hacer lo mismo. No debían tener esas costumbres de los pueblos idólatras, debían de cuidarse, porque ellos sabían quién era su Dios, quién era el verdadero Dios, que es Jehová Dios, quien estaba con ellos. En el desierto, cuando pasaron los 40 años, quien estuvo con ellos dándoles sustento fue Dios. Por eso, al llegar a Canaán, ellos iban a ver este tipo de costumbres y ellos no debían copiar eso. Y al momento que ellos se alimentaban, pues ellos se alimentaban de las ofrendas dadas a sus ídolos. Y eso no era correcto. El pueblo de Israel no debía hacerlo porque debía entender que era un pueblo que había sido escogido por Dios. ¿Ya? Pero esta ley que Dios les daba, que no debían de comer, les enseñaba a que si bien tenían que cuidarse de los alimentos que comían, no debían malentenderlo, porque algo pasó, ¿ya? El pueblo de Israel, al obedecer la palabra, al obedecer este mandato que Dios les daba, que no comieran de esos alimentos, se mantenía como un pueblo santo, vivía en santificación. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo los mandamientos que Dios le daba. ¿Ok? Ellos debían entender esto, que era un pueblo escogido desde mucho antes por Dios. Y ellos debían obedecer la palabra. Y al obedecer la palabra, Dios los santificaba, Dios los limpiaba, porque ellos se renovaban, ellos creían, sabían en su corazón que su adoración estaba únicamente en el Dios que los sacó de la esclavitud. ¿Ya? Entonces ellos ya entendían, ¿no? Ya, nosotros no debemos comer esos alimentos. Debemos seguir la palabra de Dios, debemos seguir los mandamientos de Dios, las leyes de Dios. Obedecerlo. Ser ese pueblo santo que Dios nos dice. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Algo pasó aquí.
Luego de muchos años, el pueblo de Israel fue obediente, ¿sí? Obedeció. No, Dios le dijo, no coman de esos alimentos que son inmundos. Muy bien, no los comió. Pero comenzaron a malinterpretar algo. Comenzaron a menospreciar a los extranjeros. Yo les había dicho, y ustedes habían visto acá en la imagen, que el pueblo de Canaán era pues un pueblo idólatra, ¿no? Y ellos no debían hacer las costumbres que hacían los pueblos de Canaán. Pero Dios los había puesto en Canaán no para empezar a creerse superiores y menospreciar a los demás. Pero ellos cayeron en esto. Ellos pensaron, yo estoy obedeciendo a la ley de Dios, yo estoy siendo obediente a lo que Dios me ha dicho, yo soy mejor que esos pueblos que están haciendo idolatría. Pero eso es incorrecto. Ellos se empezaron a sentir superiores y ellos empezaron a sentir que como yo guardo los mandamientos, como yo estoy guardando, yo soy muy obediente a la ley de Dios, yo por eso soy justo, yo por eso soy santo, porque yo sigo al pie de la letra lo que Dios me dice. Estaban empezando a olvidar quién los hacía santos, quién los hizo santos, quién los escogió, quién los hizo justos. Eso empezaron a olvidar y empezaron a decir, no, pues si yo no como esa comida y no me junto con esa gente porque es inmunda. Empezaron ya a mezclar, o sea, inmundo ya no era la comida, eran ellos. Pero eso era incorrecto, remanentes. Porque Dios les dio esa ley para que no comieran, pero era para que ellos se cuidaran de mezclarse con esas costumbres, pero no para menospreciar a las personas. Por eso muchos años después, cuando Jesús vino, ¿no? Muchos fariseos comentaban y decían, miren, Jesús está ahí comiendo con ese tipo de personas que son pecadores. Nosotros somos santos porque nosotros hacemos y cumplimos la ley y los mandamientos. Pero Jesús les dijo que no por sus obras o no porque ellos cumplan al pie de la letra la ley de Dios, iban a ser santos, iban a ser limpios, no por sus obras. Jesús les dijo a los fariseos que no por lo que ellos hagan iban a ser justos, iban a ser salvos, y nosotros remanentes sabemos que ahora eso no es así, ¿sí o no? Quien nos santifica es Cristo y quien nos ha limpiado es Cristo, no por algo que nosotros hayamos hecho. Aquí los fariseos, pues ya de ahí el pueblo de Israel que se guardó y cumplió la ley, que estaba muy bien obedecerlo, pero empezó a malentender y empezó a menospreciar a las personas, eso ya fue incorrecto. Y por eso Jesús enseñaba al pueblo y les decía que solamente por la obra de Cristo, ellos iban a ser salvos por su obra. Remanentes, ¿qué nos quiere decir esta palabra a nosotros? Así como el pueblo de Israel era un pueblo escogido, un pueblo santo, cada uno de nosotros que estamos conectados en este momento, remanentes, los que están en Trujillo, los que están en Huacho, los que están en diversas partes, cada uno remanentes hemos sido escogidos por Dios y eso es una gran bendición. Somos hijos de Dios. Esa es la mayor bendición que hemos podido recibir. Somos un pueblo santo. ¿Ok? Pero, ¿qué quiere Dios de nosotros?
que vivamos en obediencia. Dios en ese momento, cuando les prohibió comer ese tipo de comidas, era para que ellos aprendan a obedecer y sujetarse a la palabra de Dios. Esas leyes eran para que ellos se cuiden de no contaminarse como los otros pueblos. Y ahora Dios me dice a mí y te dice a ti, remanente, que vivamos en obediencia, cumpliendo los mandamientos que Dios nos ha dado. Que vivamos obedeciendo a lo que Dios nos dice. Miren, nosotros somos hijos de Dios, remanentes, pero hemos sido hijos de Dios no por algo que nosotros hayamos hecho. Debemos de vivir agradecidos porque Cristo vino a salvarnos. Y eso se llama vivir por gracia. Porque yo no he hecho nada para salvarme. Fue Cristo quien vino a mi vida y me salvó. Fue la gracia de Dios que en cada uno de nosotros nos escogió desde el vientre de nuestra madre, remanentes. Entonces, si Dios en ese momento quería que el pueblo de Israel siguiera siendo un pueblo santo, un pueblo que viva en santidad, Dios también quiere eso de nosotros, que vivamos en santidad, que cumplamos sus mandamientos y le obedezcamos. Pero ¿cómo podemos hacerlo? No es por algo que hagamos, es por Cristo. Nosotros somos justos y todos los días, si permanecemos en Él, somos santificados por su obra. Recordemos que Él cumplió 3 grandes funciones. Como verdadero profeta nos abrió un camino a nuestro Padre, que es Dios. Como verdadero sacerdote, Él nos ha limpiado de todo pecado, no por algo que nosotros hayamos hecho. Como verdadero rey, Él ha aplastado la cabeza de Satanás. Satanás ya no tiene control sobre mi vida. Entonces, esto es lo que Cristo ha hecho por mí. Él al morir en la cruz dio su vida por mí y por ti, remanente. Y es algo que nosotros debemos tener presente siempre. Es Cristo quien nos santifica. No es algo que yo haga. Mire, yo soy hija de Dios y yo soy mejor que mi amigo o mi amiga que no tiene el evangelio. Dios sí está conmigo. Dios sí me escucha mis oraciones. Dios sí responde mis oraciones. Pero recuerda, remanente, que no es porque te hayas portado bien. No es porque leas tu Biblia todos los días, que está muy bien leer la Biblia, que está muy bien orar a Dios. Pero recordemos que quien nos hizo justos fue Cristo, por su obra en la cruz, no por nosotros mismos. Entonces, Dios, que nos ha hecho sus hijos y que nos limpia cada día cuando nosotros permanecemos en Él, desea que nosotros vivamos obedeciendo su palabra. Porque si yo, como hija de Dios, no obedezco la palabra, no leo la Biblia, no escucho las enseñanzas que Dios me da, no estoy obedeciendo lo que Dios me dice. Yo tengo que permanecer en Él todos los días, no solo un día, no solo los domingos. Ya como es domingo, el día de hoy voy a escuchar y voy a estar sentado, luego ya termina y me voy a seguir haciendo mis cosas. No. Recordemos, remanentes, somos un pueblo escogido por Dios y como su pueblo debemos vivir en obediencia a Él, escuchando su palabra siempre.
teniendo presente la obra de Cristo, compartiéndolo con nuestros padres, leyendo la Biblia con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. No olvidar en ningún momento que somos hijos de Dios. El pueblo de Israel en Canaán no debía olvidar que era un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios. Igual nosotros, quizás vemos a nuestros compañeros o a nuestros amigos que ellos no son hijos de Dios y prefieren estar pues su domingo viendo una serie, viendo una película, saliendo con sus papás, pero nosotros remanentes que conocemos el valor, la gran obra que hizo Cristo por nosotros, damos este tiempo para escuchar su palabra y todos los días tenemos siempre presente lo que Cristo hizo por nosotros. Y Dios empieza a obrar en nosotros remanentes. Entonces, ¿para qué fuimos escogidos por Dios? ¿Para qué Dios nos llamó? Dios me llamó como su hija, pero ¿para qué me llamó como su hija? ¿Para qué Dios te escogió a ti remanente? ¿Solo para que seas salvo? Ya eres salvo. ¿Solo para que leas la Biblia y ores? ¿Será para eso? Remanentes, recordemos que en el mundo hay un problema espiritual, donde también estábamos nosotros, recordemos que también estábamos ahí, que también teníamos el pecado original en nuestro corazón. Vivíamos separados de Dios. Y así está la gente del mundo. Así están nuestros compañeros que no conocen el Evangelio. Quizás nuestros familiares que no conocen la palabra. Y todas las personas del mundo se encuentran separados por Dios. Su corazón está atado por el diablo. Y es muy triste. Dios me ha hecho un pueblo escogido por Él, un pueblo santo, pero no para caer en el error de los israelitas, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan cómo malentendieron los israelitas? Ellos se empezaron a creer superiores. Nosotros no vamos a cometer el mismo error. Nosotros no vamos a decir a nuestro compañero que no tiene el evangelio, oye, mira, tú no eres hijo de Dios, yo sí soy hija de Dios. No vamos a hacer eso, ¿no? Más bien, vamos a darnos cuenta que nuestro compañero o nuestro amigo o nuestra amiga no tiene la palabra y vamos a compartirle la palabra. Ese es el plan de Dios para nosotros. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Cada uno de nosotros estamos aquí remanentes escuchando esta palabra, pero no para solamente quedarnos nosotros, sino para compartirla a nuestros compañeros. Tener ese deseo en nuestro corazón de que todo el mundo pueda conocer el Evangelio. Muchas personas sufren porque están separadas de Dios, están muy tristes en sus casas, problemas con sus padres, pero es porque no tienen a Cristo en su corazón. Y ahora, remanente, que tú tienes a Cristo en tu corazón, ahora que sabes que eres un pueblo escogido por Dios, ahora ya vas a poder compartir esta palabra, porque en tu corazón vas a tener ese deseo. Vas a ser muy feliz porque al escuchar esta palabra, nosotros sabemos que quien nos escogió es Dios. Somos un pueblo muy bendecido. Somos hijos de Dios. Tenemos ese gran título de ser hijo de Dios. Y al orar con esta palabra y disfrutarlo en nuestro corazón, vamos a poder compartirlo a nuestros amigos, incluso a nuestros padres, si es que no conocen el Evangelio. Aquí vemos, miren cómo le está compartiendo el Evangelio a alguien que no conocía. Para esto nos llamó Dios, para poder anunciar las nuevas de que Cristo no solo vino a salvarte a ti, a mí,
no solamente a nosotros, sino vino a salvar a todo el mundo, a todo aquel que cree en Él. Y las personas no conocen esto, pero por eso Dios nos ha escogido, para que seamos nosotros quien transmitamos esta palabra. Entonces, remanentes, teniendo esto en nuestro corazón, sabiendo para qué Dios nos ha escogido, que somos un pueblo muy bendecido, somos un pueblo santo, que Dios ha llamado para anunciar esta gran palabra, vamos a orar en este momento. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a juntar nuestras manos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos escogido como pueblo tuyo, porque no mereciéndolo, Señor, no es algo que nosotros hayamos hecho, es por tu gran obra en la cruz del Calvario que somos hijos de Dios. Gracias, Padre Santo, porque cada día, a través de tu palabra, nos santificas. Ayúdanos, Padre, a que podamos cada día permanecer en ti y disfrutar de esta palabra. Y así también nosotros podamos compartirlo a nuestros amigos, a nuestros hermanos, en nuestra familia, a nuestros tíos, a todo el mundo podamos anunciar que Cristo es la única solución. Señor, te agradecemos por esta palabra y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¡Qué bonita la enseñanza! Gruñón, ¿ahora sí entendiste un poquito más? Claro que sí, Lali. Estuvo muy bonita la enseñanza del día de hoy. Y ya pude resolver mi duda. Ya sé para qué Dios me escogió. Ya sé para qué Dios me apartó. Así igual que a todos nosotros. ¿Sabes para qué, Lali? A ver, cuéntanos, Gruñón. Ya, Lali, yo fui apartado para compartir el Evangelio a todo el mundo. A todos, a todos. Así es. Mira, Gruñón, Cristo, cuando vino, no menospreció a nadie. Él, con sus 3 funciones de profeta, sacerdote y rey, nos ha santificado. Pero nosotros tenemos que hacer algo muy importante, Gruñón. ¿Qué es? ¿Te acuerdas? A ver, Lali, ¿qué es? La evangelización, Gruñón. Así es, Lali. Sin menospreciar a nadie, Gruñón. Así como Cristo lo hizo con nosotros. Así es, Lali. Y debemos recordar que nosotros somos hijos de Dios. Y por eso debemos de ser muy obedientes a su palabra. Muy obedientes. También tenemos que recordar, Lali, que nosotros no somos salvos por nuestras obras. No. Solamente por la gracia de Dios. Así es, Gruñón. Así es, queridos remanentes. Entonces nos vamos con la enseñanza de que tenemos que compartir la palabra a todas las personas. Así es, Lali. Nos vemos el próximo domingo, remanente.